Hola, ¿qué tal mis amados hermanos? Les saluda su hermano Octavio Arce. Yo soy miembro de la primera iglesia bautista de la ciudad de Edúcar, California. Y es una vez más un gran privilegio, un gran placer acompañarlos en este pequeño devocional del día de hoy, el cual vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios en el libro de Salmos, en el Salmo número 74, en versículos que van del 12 al 23. Le he titulado a esta pequeña meditación, Un Dios ayudador, porque nos habla de cómo Dios nos ha dado todo, nos ha dado bendiciones, nos ha dado los talentos que tenemos, nos ha proveído para nuestro diario vivir, para nuestro bienestar. Entonces, cada cosa que tenemos nos la ha dado el Señor para bien, para bendición de su nombre. Entonces, también vamos a ver de cómo Dios nos da un pacto. Dios nos dio un pacto en el que Él nos ha prometido tierra, nos ha prometido bienestar, nos ha prometido que Él nos va a ayudar en situaciones difíciles. Entonces vamos a ver cómo Dios es un Dios ayudador. Amén. Entonces la primera enseñanza la encuentro yo en versículos del 12 al 17, que nos dicen así. La palabra de nuestro Dios dice: pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebraste en las aguas cabezas de monstruos, aplastaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a los habitantes del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Nuestro Dios nos provee lo que necesitamos. Un Dios ayudador, dice, nos provee de lo que necesitamos. Es la primera enseñanza. Dios nos da un mundo de recursos para sustentarnos, mis amados hermanos. Desde el oxígeno que usted respira día con día, en el aire que respiramos en nuestros pulmones, hasta la energía que usamos para movernos, para desempeñar nuestro trabajo, para nuestros talentos, para poder nutrir la obra de nuestro Dios. Sin embargo, los periodos de prueba y tribulación parecen demostrar una historia distinta. Cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por situaciones difíciles, aún en esas situaciones Dios está, porque Él está en medio de nosotros, Él está en medio de su pueblo. Él quiere que volteemos a verlo constantemente. Nos dice Job 1 en versículo 21. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En tribulaciones, así como las que pasó nuestro hermano Job, que él perdió todo y hasta perdió su salud. Lo único que Dios no permitió al enemigo quitarle fue la vida, pero realmente él perdió todo lo que él poseía, y aún así es como que Dios quiere que reaccionemos, que nos mantengamos firmes al nombre de Dios. Job pasó por la prueba más difícil, que es perder todo, y aún así mantuvo su fe, aún así se mantuvo firme. Así es como quiere que tengamos nuestra fe. Dios nos provee lo que necesitamos e incluso más. Hasta podemos comparar que el día de hoy no pasamos por las situaciones que pasa Job, mas sin embargo a veces flaqueamos, nuestra fe se debilita. Entonces cuando estemos en situaciones fáciles, en situaciones en las que vivimos cómodamente, incluso en esas situaciones debemos recordar que hay veces que no lo vamos a tener todo, que vamos a tener problemas, que vamos a pasar dificultades financieras o problemas de salud. Debemos recordar que Dios nos provee de lo que necesitamos. Nos dice en Romanos 5, en versículos 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Amén, mis amados hermanos. Dios nos ha dado su Espíritu para que nos mantengamos firmes, para que seamos fieles a nuestro Dios. Entonces, contemos con ese Dios ayudador, aclamemos a Él en tiempos difíciles, y obviamente glorifiquémonos en el nombre de nuestro Dios cuando estemos pasando por situaciones que no tienen dificultad, en situaciones fáciles, en situaciones de abundancia, de bonanza. Amén. Entonces, esa es la primera enseñanza. La segunda, un Dios ayudador
cumple sus promesas. Es la segunda enseñanza, que Dios cumple sus promesas. Nos dice en versículos del 18 al 23, acuérdate de esto, porque el enemigo ha afrentado a Jehová y un pueblo insensato ha blasfemado contra tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tórtola. No olvides para siempre la vida de tus pobres. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso, alabarán tu nombre. Levántate, Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te insulta cada día. No olvides los gritos de tus enemigos. Sube sin cesar el alboroto de los que se levantan contra ti. Amén, hermanos. Dios cumple sus promesas. Nos dice que Dios, en el Antiguo Testamento, Dios hizo un pacto con nuestro padre Abraham. Nos dice en Génesis 15, 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Nuestro Dios ha hecho un pacto desde el comienzo del pueblo israelita. Nuestro padre Abraham hizo un pacto con Dios y él lo cumplió. Pero nos dice en esta parte que el pacto lo hizo Dios con Abraham, pero Abraham no fue el que fue solicitado para cumplir ese pacto, sino que Dios mismo fue el que atravesó cuando Abraham partió esos animales. Dios fue el que atravesó esos animales atravesados, esos animales partidos, quise decir, porque Abraham era humano, Abraham era un hombre, pero Dios es el que se sometió a las consecuencias de ese pacto. Entonces nos dice desde ese entonces de que Abraham no iba a poder cumplir ese pacto, pero Dios sí lo iba a poder cumplir. Por eso Jehová fue el único que atravesó esos cuerpos partidos de los animales para él someterse a las consecuencias de ese pacto. Entonces nos dice también en 2 de Tesalonicenses 3:3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Nos dice también en 2 de Timoteo 2:13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vemos así, mis amados hermanos, a lo largo de toda la Biblia, de cómo Dios nunca ha dejado solo a su pueblo. Siempre está obrando para bien, siempre está de nuestro lado. La obra de Dios nos ha liberado de toda cadena y de toda prisión, así que demos gracias a Dios porque Él cumple sus promesas. Nos dice también en San Juan, capítulo número 8, versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Aquí nos dice, mis amados hermanos, la obra redentora de nuestro Dios se culminó con la muerte y resurrección de Jesucristo. Amén. Ahí quedó cumplida la promesa de Jehová con su pueblo. Dios ha cumplido su promesa de libertarnos, de liberarnos del pecado, de liberarnos de la muerte para tener vida eterna junto con Él en el paraíso. Entonces, que no se nos olvide, mis amados hermanos, que tenemos un Dios ayudador que nos provee de lo que necesitamos día con día, y también tenemos un Dios ayudador que cumple sus promesas. Espero que esta meditación sea de gran bendición para sus vidas y espero encontrarlos en una ocasión próxima. Que el Señor los bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.